Vistas. Mire, como le hemos informado, mientras está todo este tema del Mundial, pues un periodista fue asesinado en el estado de Veracruz. Para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto vía Zoom a Balbina Flores Martínez. Ella es representante en México de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras. Balbina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio. Gracias por platicar con nuestra audiencia. Balbina, pues de manera frecuente recurrimos a ustedes para que hagan un balance sobre esto que viene ocurriendo con colegas. Hay varias aristas, pero una de ellas, y ya nos dirás tú, ¿qué hay en el estado de Veracruz para que esto venga ocurriendo? ¿Cuántos casos llevamos en esta entidad? Bueno, Veracruz se ha convertido en uno de los estados, perdón, tengo un poco de tos, más peligrosos para el periodismo, y con este asesinato de Luis Ángel López se eleva a 34 los asesinatos. Sí. 34 asesinatos, ¿en qué tiempo? Y no todos en Veracruz, ¿verdad? Para que le quede claro a nuestra audiencia. Perdón. Todos en el estado de Veracruz. En realidad en México hay más de 150 asesinatos, y de esos más de 150, 34 han ocurrido en Veracruz. Por lo menos 5 de ellos en esta zona de Poza Rica. Buenas tardes, con el gusto de saludarla. ¿Por qué el estado de Veracruz? ¿Qué tiene Veracruz que a lo mejor otros estados no tengan? ¿Por qué se está concentrando en este estado, al igual que Chihuahua y otros estados de la República, pues estos asesinatos o desaparición de periodistas? Bueno, Veracruz desde hace muchos años, por lo menos 20 años, es un estado donde la situación de impunidad y inseguridad en los asesinatos de periodistas se ha mantenido de una manera impresionante. El asesinato de Luis Ángel ocurre pues en unas horas antes de la inauguración de esta Copa Mundial de la FIFA, y cuando en este momento los ojos del mundo están puestos en México, ¿no? Y sí, en México, hay que decir que en Veracruz, además de los 34 periodistas asesinados, hay por lo menos 4 desaparecidos. Regina, es algo muy desafortunado el tema de desaparecidos, de compañeros, colegas asesinados, pero a eso hay que sumarle incluso si pertenecen a un medio con un respaldo importante o no, o si eran corresponsales o no. Ahorita se me vino a la mente el caso de Miroslava Bridge, allá en Chihuahua, la compañera Regina Martínez, precisamente en Veracruz, la primera corresponsal de la jornada, la segunda corresponsal en proceso. El trato no fue el mismo. ¿Es una percepción o estoy en un acierto? Bueno, gran parte de los periodistas que han sido asesinados en Veracruz son periodistas de medios locales. Digamos, de estos 34, yo creo que por lo menos 30 son de medios locales, que hacen un trabajo local en los municipios, y la mayoría de ellos cubre temas de política y de seguridad, ¿no? Estas fuentes se han convertido en fuentes muy sensibles para los periodistas. También está la desaparición de Roxana Ramírez, en donde, pues bueno, desafortunadamente la mayoría de los mexicanos tuvimos pues la oportunidad, desafortunada, insisto, de ver que un comando llegó a su domicilio, la sacó por la fuerza, ella está desaparecida. ¿Qué responsabilidad han tenido las últimas administraciones estatales en esta violencia contra los periodistas allá en Veracruz? Bueno, la primera responsabilidad es que no están investigando. Digamos, en el caso de Roxana Guzmán, desaparecida hace 9 días, pues es una periodista local, pero también es
como muchos otros casos, no se sabe exactamente qué están haciendo las autoridades para investigar, ni siquiera su familia sabe qué acciones o qué operativos están haciendo las autoridades para localizarla, ¿no? Lo cierto es que en la medida en que transcurren los días, pues la vida de Roxana está en riesgo, ¿no? El caso de Luis Ángel ahora nos alerta y nos pone nuevamente a pensar qué está pasando en Veracruz con las y los periodistas que no están siendo lo suficientemente protegidos, que no están siendo suficientemente garantizadas sus derechos para ejercer el periodismo. Oye, Balbina, y hay que decirle a la audiencia que en el caso del colega Luis Ángel contaba con protección porque él ya había hecho pues denuncias de amenazas y pues pidió ayuda. Así es, Luis Ángel estaba incorporado al mecanismo local desde enero, que fue asesinado otro de sus colegas, Carlos Ramírez, ahí mismo en Poza Rica y también casi en la misma calle. Entonces, desde ese momento, él solicitó medidas de apoyo. Sabemos que estaba siendo monitoreado, no sabemos exactamente de qué manera, pero la verdad es que él tenía medidas que fueron insuficientes o que fueron realmente deficientes, ¿no? Yo recuerdo, Balbina, que en otros momentos de crisis, como del colega Javier Valdés, allá en Sinaloa, hay otros muchísimos más que nos duelen, todos nos duelen, pero como que llegamos a un acuerdo el gremio. Uno de esos acuerdos era cuando hay una investigación fuerte, no publicarla de manera individual, compartirla, hacerla colectiva. ¿Qué ha pasado con todo ello? ¿Ha funcionado, no ha funcionado? ¿Bajamos la guardia? ¿Qué pasó? Yo creo que hemos bajado la guardia y incluyo también nuestro trabajo, porque nosotros insistimos cada día en que se deben investigar los asesinatos, pero en la medida en que la impunidad permanece, pues también siguen ocurriendo estos asesinatos. En nuestra clasificación mundial decíamos, en la medida, cuando el crimen mata, la clasificación mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras cae. Y México está cayendo en un grado enorme. En este año se ubica en el puesto 122 entre 184 países, uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Yo creo que es momento, primero, de exigir a las autoridades medidas preventivas eficaces, pero también exigir investigaciones prontas y expeditas que den resultados, porque la impunidad en México sigue siendo de más del 98% y eso no puede seguir pasando. Pero también llamar a los colegas a capacitarse, a establecer medidas de seguridad antes de hacer coberturas que tienen que ver con temas sensibles como narcotráfico, seguridad. Bien. Balbina Flores, muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia. Es un tema que nos duele a muchos, decirle a la audiencia que pues es un dicho nuestro, pero que bien vale recordarlo. No se mata, la verdad, matando a colegas, no se mata al mensajero. ¿Tú quieres agregar algo en unos segunditos? Bueno, me gustaría agregar que Reporteros Sin Fronteras exige una investigación pronta y la protección inmediata de todos los periodistas en Veracruz y en particular en Poza Rica. Muy bien. Balbina Flores, qué gusto saludarte y hasta muy pronto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti.